Y comienzo hoy hablando de un tema que tiene bastante preocupados a los colombianos y es la inseguridad. La delincuencia está desbordada y los robos a mano armada se están volviendo en el pan de cada día. Nuestro invitado de hoy es Juan Falconet, analista internacional y abogado. Cuenta además con más de 15 años de experiencia en el sector público como asesor político y jurídico y con quien ya hemos conversado en anteriores ocasiones sobre temas nacionales. Juan, bienvenido y una vez más gracias por acompañarnos en este espacio. Natalia, un caluroso saludo para ti y todas las personas que nos acompañan en estos momentos. Siempre será un gran placer. Bueno, Juan, ¿qué está pasando en Bogotá? Lo hemos venido viendo en los últimos meses y es que la inseguridad se ha apoderado de la ciudad. Salir a caminar, salir a comer a un restaurante, incluso salir a mercar, se ha convertido en una odisea. Hace incluso unas horas, y dada la situación en la capital, la Secretaría de Seguridad de Bogotá publicó un trino en la red social de X, señalando que 2 helicópteros, más drones y unos 700 policías iban a entrar a apoyar las operaciones en materia de seguridad en Bogotá. Pero lo que vemos que está fallando, no sé si necesariamente tenga que ver con tener más cuerpos de seguridad patrullando las calles de la ciudad. Y lo digo porque esto ya lo hemos vivido antes. El AMPA se toma la ciudad y entonces se prenden las alarmas para empezar de inmediato a reforzar esquemas de seguridad. Pero al final del día, esto no acata de raíz el problema. Vemos policías patrullando zonas concurridas de Bogotá, como por ejemplo el Parque El Virrey, o ahorita patrullajes constantes en zonas al norte de la capital, donde tantos robos han sucedido en los últimos días. Pero aún así, la delincuencia y la violencia armada sigue haciendo de las suyas, casi que poniendo en duda la efectividad de estos patrullajes y operativos de vigilancia en distintas zonas del país. Entonces, la pregunta de este punto es si combatir el problema que estamos viviendo recae en si es netamente cuestión de reforzar los esquemas de seguridad o qué es lo que está fallando, Juan, para que la inseguridad esté en los niveles que está hoy. Porque ya salir es un peligro sin importar en qué zona de la ciudad uno esté. Efectivamente, el tema de seguridad en Bogotá es alarmante y es producto del descuido de varias administraciones que nunca se tomaron el tema en serio. Pensemos que en esta situación convergen varias estructuras criminales. Tenemos delincuencia común, delincuencia organizada, presencia de grupos armados ilegales altamente violentos, microtráfico, entre otros. Y para cada uno de estos se requiere una estrategia diferente para poder combatirlos. Está bien el anuncio que hace la administración pública en torno a aumentar el pie de fuerza y también utilizar drones para de alguna manera contener lo que está ocurriendo. Pero esto resulta insuficiente si no se utilizan estrategias de avanzada que han funcionado en el mundo. Pensemos, por ejemplo, en la seguridad predictiva, que a través del uso de las plataformas tecnológicas y digitales y el análisis de la data se permite actuar y prevenir el delito antes de. Nosotros venimos estando acostumbrados a reaccionar cuando el delito ya se ha consumado, pero sería muy interesante una estrategia que permita desarticular estas estructuras criminales y prever esas acciones y no tener que lamentar estos hechos que estamos viviendo. Ya no podemos ir a un restaurante, no podemos ir a un parque, no podemos estar en el carro. Es decir, la delincuencia ha tomado un curso tan complejo que se requieren acciones de avanzada. La presencia de la institucionalidad también implica un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado para que haya un alto grado de colaboración y esto ayude a tener la información para poder tomar decisiones mucho más certeras. Se ha hablado también del tema de militarizar la ciudad y aunque eso nos pueda ayudar a tener una percepción de más seguridad, lo cierto acá es que estas medidas tienen que ser con un plan de choque efectivo, donde nosotros desarticulemos estas estructuras criminales y le demos al ciudadano a pie algunas garantías para que pueda vivir en paz en la ciudad. Mientras esto no ocurra, los esfuerzos serán insuficientes. Esperamos acciones contundentes por parte de la administración distrital al respecto. Juan, el otro tema de análisis que quiero abordar contigo hoy, teniendo en cuenta la coyuntura política actual en la que Gustavo Petro tiene tantas denuncias en el marco internacional, tiene además un hijo investigado, su esposa también ha sido polémica. ¿Qué tiene que ver también el gobierno que tenemos de turno con la situación que está pasando en materia de seguridad? Porque mano dura claramente no hemos visto, y no solo con lo que está pasando en la ciudad con la delincuencia común, sino también, por ejemplo, seguridad a nivel de negociaciones de paz. La famosa paz total de Petro, vemos que los helenos, FARC, no cumplen su palabra, que
departamentos y municipios del país hoy están siendo fuertemente amenazados por grupos al margen de la ley y a pesar de eso, Colombia repite un proceso de paz que de paz no tiene nada. Entonces también tu análisis desde el papel que juega en todo esto el gobierno nacional en cabeza de Petro, porque creo que se le ha dado un muy mal manejo a la crisis que estamos viviendo hoy. Natalia, aquí nosotros tenemos que ser muy francos y efectivamente el gobierno del presidente Gustavo Petro ha abandonado su deber constitucional y legal de dar la seguridad a los ciudadanos y proteger y garantizar el orden público en todo el territorio nacional. Esto no viene ocurriendo y es que hemos visto la ausencia de liderazgo por parte del presidente. Estamos huérfanos en el Ministerio de la Defensa y esto genera un grado de incertidumbre que podría verse reflejado en una falta de moral por parte de la fuerza pública y de la policía. El presidente está enloquecido y en un afán de ser un líder mundial y todos los días se pronuncia sobre lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Europa, lo que pasa en la América Latina y el Caribe, pero desatiende los temas del derecho doméstico, lo que está pasando aquí en el país, en las ciudades, en los municipios, donde efectivamente las estructuras criminales y delincuenciales se han tomado el país ante la ausencia de autoridad. Efectivamente, también hay que hablar del fracaso de la paz total, donde el presidente ha dado un sinnúmero de prebendas a estas estructuras criminales a cambio de nada, porque siguen delinquiendo, no respetan los ceses al fuego, siguen secuestrando y cada vez su actividad delictiva pues va cobrando mayor relevancia. Tienen mayor presencia militar en varios municipios del país y hemos visto cómo se expulsa a la fuerza pública sin que haya una respuesta contundente por parte del gobierno nacional. Es decir, esto es un desgobierno y sí se requiere que efectivamente haya una política de seguridad eficaz, que los grupos armados ilegales que no están comprometidos con la paz, pues hay que combatirlos. Pero aquí se ha dado un trato blando y un trato muy complejo que lo único que ha hecho es desproteger a la ciudadanía, a la población civil, a la gente de bien y ha permitido fortalecer y están ganando estas estructuras criminales que no les interesa la paz. Efectivamente, ante estos mensajes negativos por parte del gobierno nacional, pues estas estructuras han logrado mayor posicionamiento territorial y ahora la delincuencia está desbordada. Incluso el presidente de la República culpa a los entes territoriales por lo que está pasando, cuando lo cierto acá es que para garantizar la seguridad en cada parte del territorio nacional tiene que haber un trabajo articulado entre el gobierno nacional y los entes territoriales, lo cual no ha pasado. Entonces, mientras no se cambie esta postura y se adopte una política de seguridad de verdad, vamos a seguir sufriendo de todos estos hechos que resultan lamentables y que reiteran una falta de liderazgo y un desgobierno, que es lo que nosotros estamos viviendo lamentablemente. Juan, ya para terminar, creo que hay factores que trascienden esa gestión distrital que tú mencionabas y que atañen a decisiones del gobierno nacional, como te lo venía diciendo. Y es el caso, por ejemplo, de mejorar el sistema judicial del país, que en la actualidad es bastante ineficiente. Y si bien las autoridades logran capturar en muchas ocasiones a los delincuentes, la inoperancia a la hora de procesarlos tiene como consecuencia que estén muy rápidamente de vuelta en las calles. Yo me pregunto, ¿qué motivación tienen agentes de la Policía Nacional cuando, como decimos coloquialmente, ser delincuente paga en Colombia? Estamos acostumbrados a un sistema que no condena al delincuente con la dureza que se requiere por los crímenes que comete. Incluso, un ejemplo claro de una justicia tan desequilibrada como la que tenemos, lo hemos visto cuando ciudadanos del común toman la justicia a mano propia y en un acto de autodefensa terminan en el peor escenario por matar al delincuente. ¿Y quién es el que termina pagando caro? El ciudadano que buscó como pudo la manera de defenderse. El judicializado es el ciudadano indefenso y no el delincuente. Creo que eso envía, Juan, un mensaje muy delicado para la situación que vivimos hoy los colombianos. Se necesita un engranaje institucional donde se entienda que la fuerza pública y de policía puede estar haciendo su trabajo
de capturar a estos criminales. Pero si la justicia no funciona, si no está operando, si nosotros los estamos dejando libres en menos de 24 horas, esto lo único que produce es incentivar a los criminales a que sigan delinquiendo, porque no hay ningún temor ni ningún respeto por la institucionalidad y por el orden público. Entonces yo creo que aquí efectivamente jugaría un rol muy importante el ministro de la Justicia junto al ministro de la Defensa para buscar estrategias de que las diferentes ramas del poder público puedan ser mucho más efectivas. Si no hay penas que sean considerables, si el criminal no tiene miedo de ser llevado ante un juez de la República y pagar con años de cárcel y con reparación a las víctimas, pues seguramente no vamos a encontrar ningún resultado y la fuerza pública y de policía va a estar cada vez más desmotivada. Entonces aquí es un esfuerzo institucional donde la rama judicial, la rama ejecutiva, pues puedan hacer un trabajo articulado para que efectivamente tengamos cambios sustanciales. Veamos ejemplos de éxito en América Latina, en el Caribe o en Europa, Estados Unidos, donde en algunos países las medidas son mucho más fuertes y donde hay una política decidida que ayuda a que esta reincidencia no se siga presentando. Pero acá parece que les estamos dando un incentivo para que sigan delinquiendo y esto resulta muy complejo. Y al final del ejercicio, quien sale perdiendo es la población civil que está azotada por estos altos índices de delincuencia, mientras estos criminales gozan de muchas garantías y prebendas. Entonces la invitación acá es a que efectivamente se haga una reflexión y se cumpla la Constitución y la ley, porque sin orden público no vamos a ser un país viable. Juan, pues muchas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros en este espacio sobre un tema tan preocupante hoy en Colombia y hasta una próxima ocasión. Natalia, muchísimas gracias por el espacio, por este periodo de reflexión y espero que en una próxima oportunidad que podamos hablar sea para trasladar unas noticias mucho más positivas y satisfactorias para el país. Un fuerte abrazo.